En esta mañana vamos a hablar un poco de esta parte, nos vamos a ir adentrando a esta cuestión, que tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos sido creados para ser parte de la familia de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si queremos crecer más como hijos de Dios, esto no lo podemos lograr fuera del ámbito de una comunidad, fuera del ámbito de una iglesia, porque Dios nos ha creado para que justamente podamos ser parte de una familia. Tenemos una tendencia últimamente que no es inherente, no le pertenece al cristianismo, sino que esto se está dando en muchos ámbitos de la sociedad, en donde cada vez nos estamos construyendo como individuos, pero no en un sentido sano, sino que al punto de ser una sociedad individualista, donde pienso en mí y lo demás no me importa. Sí, no me pregunto, no me preocupa. Y eso a veces lo llevamos también a la fe y pensamos que yo puedo construir mi relación con Dios, yo con Diosito estoy bien, no necesito a nadie a mi lado. ¿Por qué? Porque justamente a veces hemos visto que entonces yo con Diosito estoy bien, con Él me arreglo y con eso camino. Y sí, esa es una parte, porque con Dios tenemos que relacionarnos, tenemos que construir nuestra relación de intimidad con Él, tenemos que ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Pero no vamos a poder ir creciendo en este aspecto si no aprendemos a relacionarnos y a ser parte de una familia y a convivir en familia. Por eso es que vamos a ir hablando un poco acerca de esto, y en esta mañana vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia como esa familia de Dios, ¿sí? Como ese cuerpo, como ese lugar donde nosotros justamente podemos crecer en este aspecto. Y en esta mañana tengo varias preguntas para hacerle. ¿Sí? Tengo varias cositas en las que necesito que usted también pueda ir participando, me pueda ir contando, pueda ir también mostrando su experiencia, las cosas que conoce, las cosas que sabe, porque más que una prédica hoy vamos a hacer un diálogo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a ser sinceros, transparentes, vamos a comentar nuestras experiencias, lo que sentimos, lo que hemos vivido, lo que anhelamos, lo que esperamos, porque justamente es lo que nos va a ayudar a construirnos también como familia de parte del Señor. Así que no tenga miedo, hoy no estamos grabando, no va a quedar usted enganchado en nada, no lo vamos a andar persiguiendo, no le vamos a mandar carta de abogado ni nada en torno a lo que usted por ahí quiera comentar, expresar o decir, ¿sí? Usted sabe que yo he aprendido, es una frasecita que me han dicho desde chiquito, desde jóvenes, y la tengo ahí guardadita porque algo de verdad tienen esos dichos populares, vio que cada tanto le tiro alguno, y una de las cosas que he escuchado a lo largo de la vida y siempre me quedó resonando es esa frasecita que dice: la mujer y los amigos se elige, la familia se tiene. Es la que te llega, ¿sí? Es la que está. Y qué hermosa que es nuestra familia, ¿no? Piensen usted en su apellido, en su familia, y qué familiones que tenemos a veces, ¿eh? Oh. Algunos que ignoramos, que no queremos, no, yo no lo conozco, ¿sí? Y sí, eso nos pasa hasta en las mejores familias, ¿sí? Las disfrutamos y las sufrimos al mismo tiempo, ¿sí? Imagínense eso llevado a este ámbito familiar también, que es la iglesia, en donde tenemos un montón de virtudes y tenemos también algunos defectos, en donde nos enorgullecemos de ser parte y a veces decimos, no, yo de eso no soy. No, yo cristiano, congregacional de la iglesia de Vieites, no. También a veces es como que tenemos las cosas de las que nos enorgullecemos y de las cosas que, medio que estamos avergonzados. Bueno, teniendo un poco estas cuestiones vamos a ir pensando y vamos a ir meditando, ¿no? Porque hay algo que también es muy fácil de hacer, ¿sí? Hay algo que es muy fácil. Creo que hay muchas cosas fáciles, como la tabla del 2, la tabla del 9, que uno va subiendo y restando, la tabla del 10 es re fácil en matemática para los que se llevan un poco con la matemática, otras cosas, pero creo que hay algo mucho más fácil también. Creo que no hay nada más fácil que criticar a la iglesia, que criticar a la familia, que criticar al cuerpo. ¿Es complicado? No es muy complicado, ¿sí? No es muy difícil que lo hagamos. Le hago una pregunta. Otra vez, seguramente usted no lo hizo, usted lo escuchó. ¿Escuchó a alguien alguna vez criticar a la iglesia? No. Incluso vamos a pensar en este aspecto. No vamos a pensar en nosotros como la única iglesia, vamos a pensar en iglesia en ámbito general.
incluso otras denominaciones, otras confesiones, lo que representa a la iglesia como comunidad o como institución en un ámbito general. ¿Alguna vez escuchó a alguien criticando a la iglesia? ¡Claro que sí! ¿O no? Mira que recién tomamos la Santa Cena, ¿vamos a empezar mintiendo ya? ¿Tan temprano? ¿Tan rápido? Mire que vamos a necesitar tomar de vuelta. Claro que esto sucede, claro que es fácil hacerlo. ¿Sí? No hay nada más fácil que criticar a la iglesia, y creo que una de las cosas por la que es sencillo es porque nosotros, la misma iglesia, nosotros los que somos parte, los que nos identificamos, los que en algún momento hemos circulado, sido parte, identificado, todo lo demás, y lo hemos hecho fácil, ¿o no? Lo hemos hecho sencillo. Porque así como hemos criticado, también hemos sido los que hemos contribuido a que ese error salga, a que eso pase, a que eso suceda. Cuando muchas veces nosotros señalamos algo o vemos que alguien o escuchamos que alguien señala alguna cuestión como un objeto de crítica, seguramente no es que el edificio pecó, no es que el edificio se portó mal, no es que el púlpito también está diciendo cosas raras. Siempre lo identificamos con una persona que se identifica justamente como un punto de referencia dentro de una iglesia. Entonces, claro que lo hemos hecho fácil. Y con todos los escándalos que vemos día a día, con las cosas que suceden, a veces hemos tomado la actitud de negar lo que pasa y lo que no, esto no sucede dentro del ámbito de la iglesia, esto no pasa. A veces negándolo también hemos contribuido a hacer cada vez eso más fuerte. Últimamente escuchamos y también estamos viviendo en una etapa donde los medios, la comunicación, la difusión y donde la gente se anima también más a contar sus experiencias, nos damos cuenta de que sí, nosotros mismos, los cristianos, también hemos colaborado en torno a esto. Recuerdo una frase de Gandhi que muchas veces he citado, ¿no? Que Gandhi decía, me encanta tu Cristo, el problema son los cristianos, digamos. ¿Por qué? Porque justamente creo que uno de los errores o una de las cuestiones por las cuales quedamos presos en esto es que tenemos un ideal tan alto, o sea, predicamos un ideal tan alto, valores tan altos, incluso en algún punto inalcanzables, que para muchos de nosotros todavía están lejanos, y esa distancia es la que muchas veces termina funcionando como contradicción o como punto de partida. Pero eso sucede, pasa. Es fácil. Y siempre para nosotros, ya sea que lo escuchamos de otro o para nosotros mismos también, vamos a encontrar algo para criticar, para señalar, para mostrar. Pero recuerde que hay otras cositas también que tenemos que tener en cuenta. Entonces ahora sí, le voy a hacer un par de preguntas y necesito que usted me cuente, necesito que usted opine, que usted diga lo que le parece, lo que piensa, lo que cree. ¿Qué debería hacer la iglesia? Y cuando hago esta pregunta tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Qué cosas deberían ser parte de esa iglesia, ese ideal de iglesia, esa iglesia a la que no tendríamos nada para señalarle, nada para criticar? ¿Qué debería tener esa iglesia? ¿Cómo debería ser? ¿Qué cosas debería haber? Contención, la iglesia debería contener. Amor, debería ser un hogar. ¿Qué más? Debería ser un lugar de servicio, un refugio, escuché por allá. ¿Qué más? Amor, un lugar de perdón, un lugar de integridad, un lugar de crecimiento. ¿Qué más? Un lugar donde haya empatía. No es empacho de la tía, empatía significa otra cosa, pero un lugar de empatía está bien. ¿Qué más? Un lugar de reconstrucción, un lugar donde haya testimonio de lo que confesamos, creo que lo podríamos decir, que sea coherente, ¿sí? Con lo que se enseña, con lo que se dice, con lo que se sostiene. ¿Qué más? Debe haber tolerancia, la iglesia debería ser tolerante. ¿Qué más? Un lugar de adoración, un lugar donde haya transparencia, ¿sí? Donde no tengamos que andar escondiendo nada. ¿Qué más? Un lugar de humildad. Algo importante, y no lo hemos mencionado, seguramente está en el corazón de alguien, pero también la iglesia es un lugar donde nos deberemos encontrar con Cristo, ¿sí? Creo
Bueno, no quiero terminar ahora ya todas las cosas que ustedes están compartiendo, pero creo que si nos encontramos a Cristo deberíamos encontrar todas estas cosas que estamos mencionando, porque Cristo justamente es el reflejo de esto, ¿no? Pero continúa, a ver, ¿qué más? Una iglesia cristocéntrica, exactamente, que todo gira en torno a Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Qué deberíamos encontrar? ¿Qué características debería tener? Amor. ¿Qué más? ¿Algo más que le ha quedado por ahí? Que contenga la palabra, sea el centro de la palabra. Una casa de oración. ¿Qué más? Un lugar de libertad. Un lugar de alabanza. 5 más y terminamos. A ver. Piensen en el ideal, piensen esto me gustaría, esto me gusta, porque no digo que no esté eso, pero hay cosas que están y que como ideales. Gozo, compromiso, me quedan 3 más. Un hospital de los enfermos, un lugar donde el que... Exactamente, que buscan en Cristo sanidad. 2 más. Que tenga amor por las almas. ¿Cómo? Y una iglesia que salga, que predique, que anuncie, que evangelice. Bueno, seguramente hay muchísimas cosas más dentro de este ideal. Genial, muchas gracias por su opinión. Tengo otra preguntita para hacerle ahora. ¿Qué nos encontramos en realidad también dentro de la iglesia? Pues lo otro no significa que no lo encontremos, son ideales, muchas de esas cosas las encontramos, están, pero ¿qué nos encontramos también en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué encontramos y qué es parte? ¿Y qué no lo podemos tampoco negar? ¿Sí? En este sentido, ¿qué cosas son las que a veces nos terminamos encontrando dentro de una iglesia y que a veces son contrarios a ese ideal? Yo sé que alguien no se va a arrimar todavía a romper el hielo, así que lo rompo yo y después usted continúa. Crítica. A veces nos encontramos crítica. ¿Qué más encontramos en la iglesia? Indiferencia. Rivalidad, discriminación. Encontramos lo que sembramos. Juicio. ¿Qué más por acá escuché hace un ratito que no la... Falacia, que eso es mentira, significa mentira. ¿Qué más? Un museo de santos es una frase sarcástica, habla acerca de que justamente es algo que... está lejos en el olvido. Hipocresía, significa eso. ¿Qué más? Falta de amor por las almas. ¿Qué más nos solemos encontrar? Falta de servicio, apatía. ¿Qué más nos encontramos? Falta de compromiso. Por allá escuché una. Rebeldía. ¿Qué más encontramos? ¿Cómo? Y sí, lo que aprendemos o lo que vivimos dentro de la iglesia lo terminamos llevando también afuera. ¿Sí? Se termina viendo. ¿Qué más? Chisme, escuché por acá. Intolerancia por ahí. Es así. Intolerancia, ¿qué más? Pecado. Sí. ¿Qué más encontramos dentro de la iglesia? Falta de oración por acá. Sí. Ahí está muy positiva la Mari. Yo quiero que sea negativa ahora. Pero sí, a veces, vamos a ponerlo al revés, a veces venimos a pasar el tiempo. Es domingo, 10 de la mañana, ¿qué hago? Ya se me enfrió el mate, el partido es a la tarde, la carrera empieza a las 2:30, así que bueno, vamos a la iglesia. Venimos a pasar el tiempo, digamos. Allá escuché la manito de la Silvia que no la escuché. Orgullo espiritual también. Le hago una pregunta y luego seguimos con algunos más. ¿Todo esto es mentira o lo encontramos? Y otra vez, estamos pensando a nivel general en cosas que nos encontramos, que nos hemos encontrado o aquí, o conocemos de otro lugar, o sabemos en líneas generales qué sucede, o que muchas veces, pongámoslo también en este término, posiblemente alguna oportunidad usted dijo, che, mirá, tía, tío, amigo, amiga, compañero de trabajo, vení, te invito a la iglesia este domingo, vamos a tener un locrito y vamos a comer algo, y seguramente le dijeron, no, yo a ese lugar no voy, porque en todas las iglesias, ¿qué son? Piensen eso, en las cosas que a veces hemos escuchado de otros, de por qué la gente no quiere a veces entrar a una iglesia. Y no hablamos de esta, hablamos de cualquiera. ¿Qué más? Arrogancia.
¿Qué más encontramos? Fariseísmo. ¿Qué más encontramos? Hipocresía. También, y lo he escuchado muchas veces. Recuerdo una vuelta, yo era adolescente y viajaba en el tren. Yo para ir al colegio secundario viajaba en tren, iba desde Espeleta, que vivíamos, a Quilmes, y todos los días viajaba en tren. Y un día, ¿sí?, viajando en el tren, escucho que estaban 3 compañeros de trabajo y había 2 que lo estaban cargando a uno porque se ve que ese muchacho iba a una iglesia, aparentemente una iglesia universal, y le decían: vos sos un loco, ese lugar solamente va para que te afanen, y estás loco todo eso de darle el 10% a un loco para que ande en un 0 kilómetro. Sí, eso se dice también. O sea, y vemos a veces también, hemos visto malversación de fondo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Indiferencia hacia el prójimo. Y tantas otras cosas que podemos pensar, ¿no? Y que seguramente vemos. Algunas de ellas le hemos tocado de oído, hemos escuchado que en tal lugar son así. En algunos casos nos ha tocado sufrirlo también, experimentarlo en carne propia, y tener que luchar y atravesar determinadas de esas situaciones. Para los que tengan tal vez un poco más de años, ¿sí?, se acordarán y recordarán que en algunos lugares, en algunas congregaciones, eran mujeres de un lado, hombres del otro, ¿sí?, y cabeza blanquísima, ¿sí? Yo me acuerdo, creo que esto lo he contado como experiencia en una oportunidad. Estábamos en una iglesia de Buenos Aires, donde también eran mucha gente mayor. Y un día fuimos de la iglesia de Espeleta a visitar a estos hermanos de Varela. Ya dije el nombre. Bueno, el hombre no está más, igual, por las dudas. Pero nos pasó esto, ¿no? Fuimos con una familia nueva que estaba sirviendo en donde yo estábamos, y fuimos a visitar, ¿no? Y la señora era una señora alemana, descendiente de alemana, apellido Kahl o algo de eso era, creo que Kahl o algo de eso. El marido, salteño. Si yo soy moreno, yo soy rubio al lado del muchacho. Y el muchacho entró a la iglesia, todo lindo, y fue y se sentó en el banco, ahí se sentó. Y apareció un hermano, vino despacito con su himnario bajo el brazo, empezó a mirar ya de lejos los relojeos que estaban. Vino, se le paró al lado, ni buen día le dijo: ese es mi lugar. Así le tiró. El muchacho, que ya estaba curtido en todas estas cosas, porque lo había experimentado varias veces, ya había sido parte de muchas iglesias y cosas que tranquilo, se levantó: bueno, gracias, disculpe, todo lo más, se fue. Pero quienes estábamos viendo ahí, imagínense, ¿qué hacemos con este hombre ahora? Vimos toda esa dificultad ahí. Y todo eso está dentro también, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos sufrido. Pregunta, de las 2 que hemos estado mencionando, ¿sí?, ese ideal de iglesia, pero también la iglesia con la que solamente a veces nos encontramos, con las cosas que nos encontramos, ¿cuál es la iglesia real de estas 2? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Un combo. ¿Qué más? ¿Qué cree? ¿Nos quedamos con esa? ¿Nos quedamos con esa opción? Y sí, usted sabe que yo pienso, y creo que sí, que la iglesia real es ese combo. Somos ambas iglesias. El problema es negarlo y creer que no, que nosotros por ser iglesia está todo bien, somos perfectos, y descuidamos y negamos las cosas que pasan. Creo que somos ambas iglesias. No sé si la Juli la tengo por ahí. Le voy a pedir a Juli que ponga en pantalla una canción que grafica un poco esto de lo que estamos hablando. Y esta canción está dedicada, o no necesariamente dedicada, sino que justamente representa, habla de la iglesia, ¿sí? Habla de la iglesia. Yo le pido a los chicos que pongan el volumen para que se escuche bien clarito también, bien firme, y escuchemos con atención esta canción. Podés ponerla nomás, Juli. Hasta tus puertas llegué, desnudo y sin amor,
cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio a mi dolor, perdón y salvación. Y vi en tu abrazo sanador, mezcla de amor y condenación. Y vi en tu dedo acusador, falta de gracia y compasión. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Aprendí a amar y perdonar, juzgar y rechazar. Y aunque me duela, estaré contigo hasta el final. Su amor nos cambiará. Y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Y vi una gran contradicción, gracia sin Dios y sin amor. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Y esa es la iglesia. Eso somos nosotros. En la iglesia hemos encontrado la luz y hemos encontrado oscuridad también. En la iglesia hemos sanado y en la iglesia muchas veces nos hemos lastimado. En la iglesia hemos encontrado a Jesús y en la iglesia también hemos encontrado los peores demonios con los que hemos combatido muchas veces. Pero no lo pongamos solamente en los términos de lo que hemos sufrido, sino de lo que a veces hacemos. Nosotros, la iglesia, somos la respuesta y a veces somos una incógnita sin resolver. Nosotros, la iglesia, hemos dado de comer y hemos matado de hambre. Hemos dado vida y hemos dado muerte. La iglesia hemos sido buenos y hemos sido malos. Hemos sido el ideal que hoy hablábamos, pero también hemos sido todas las cosas que mencionábamos que muchas veces hemos sufrido. ¿Y sabe qué? No podemos negar eso. Porque el día que negamos eso, ¿sí?, es donde nuestro mensaje aún pierde cada vez más valor. Donde nuestro mensaje pierde cada vez más fuerza. Podés volver, muchas gracias Juli por la diapositiva. En una frasecita de la canción dice, sí vemos una contradicción. Y a veces la iglesia parece ser esa especie de contradicción donde sí hemos encontrado a Jesús, pero también un lugar donde a veces no, yo a ese lugar no vuelvo más o no quiero saber más nada. ¿Sí? Lugar donde hemos sufrido, lugar donde hemos visto abandono, lugar donde también, siendo tantos, a veces somos invisibles, donde nos conocemos, pero no, donde compartimos y donde nos olvidamos. Pasan todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? No es que la iglesia sea una contradicción, sino que es algo que hemos olvidado y que la iglesia, más que una contradicción, en realidad es una paradoja que no debemos olvidar. Como iglesia somos una paradoja que no debemos olvidar, porque el día que lo olvidamos, seguimos perdiendo nuestra fuerza, nuestro impacto y nuestra transparencia. Y es que somos esto.
Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, 7, pero tenemos este tesoro, que es el Evangelio, pero que está contenido ¿en qué cosa? En vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y esta paradoja que está ahí marcada es la que no tenemos que olvidar nunca. Sí, tenemos un tesoro y tenemos todo eso que hemos mencionado al principio, pero al mismo tiempo, como somos barro y vamos dejando polvadera al pasar. Vamos dejando pedacitos, nos vamos desarmando, estamos agrietados. Y es una paradoja que no debemos olvidar, porque esa va a ser una tensión constante siempre. Siempre vamos a estar entre ese lugar, ¿no? Navegando en eso, entre vivir ese tesoro y en vivir esa debilidad. En tener esa fortaleza y ese poder, esa unción y esa gracia, y al mismo tiempo no poder desprendernos de todo de nuestra carne, porque eso es lo que somos, ¿sí? Carne que ha conocido y está siendo vivificada por el poder de Cristo, y día a día estamos aprendiendo a poder presentarle adelante del Señor una novia pura y sin mancha, pero no significa que todavía tenemos un montón de cosas en las cuales trabajar. Seguimos siendo barro, y eso es algo que no debemos descuidar. Porque el día que nos olvidemos, ¿sí? El día que perdamos de vista esto, vamos a pensar que por ser institución somos santos, somos perfectos, no tenemos error, no tienen por qué criticarnos, no tienen por qué señalarnos nuestros errores, porque la iglesia es perfecta. No. Y es justamente una de las cosas que creía la institución religiosa cuando Jesús se hizo presente aquí en la tierra. Una institución religiosa que por pertenecer, por ser, pensaba que estaba todo bien, y justamente contenía muchos de los errores y de las debilidades que Jesucristo vino a resolver y a traer solución. Entonces creo que, queridos hermanos, si como familia nos queremos construir, como familia queremos aprender a convivir, como familia queremos crecer, como familia queremos seguir avanzando, no tenemos que olvidar la paradoja. Porque aquí en la iglesia y como cuerpo, en la célula, en el grupo pequeño, en la reunión de mujeres, de jóvenes, todo, siempre en cualquier lugar donde haya congregado 2 o 3, ya es una iglesia, ya es una comunidad. Y ahí siempre vamos a estar conviviendo, siempre vamos a estar viviendo con la gloria del Evangelio, pero luchando con las debilidades de este vaso de barro. ¿O no es así? Y no lo podemos negar. Porque el día dice, yo voy a empezar a ir a la iglesia. No, pero no voy más porque no me saludaron. Y no te van a saludar. Hay gente que te va a abrazar y gente que te va a pasar de largo y no te va a... Porque somos vasos de barro. Vamos a sanar y vamos a ser olvidados, vamos a encontrar respuesta y vamos a encontrar más preguntas que otra cosa. Y no podemos negar eso. Porque cuando tenemos presente esta paradoja, ¿sabe qué? Hay algo que sí se tiene que empezar a construir en todos nosotros y lo necesario para poder alcanzar esta respuesta y salvación, y es que vamos a ser más humildes. ¿Sí? Es que vamos a ser más humildes. Cuando recuerdo que soy un vaso de barro y que me equivoco, no tengo otro remedio que apelar siempre a la gracia, a la humildad y al decir sí. Entonces cuando mi compañero de trabajo, y no, yo no voy ahí, pues y sí, te vas a encontrar siempre en todo lugar. Lo vas a encontrar en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, porque mientras acá haya gente de carne y hueso, vamos a convivir con el barro. Si no, empecemos a predicarle a los ángeles nomás. ¿Hay algún ángel acá? Si le salieron plumas, me parece que eso es más de la humedad o del olor a pollo de Crespo, creo, que ya nos estamos empezando a sacar plumas por eso. Pero no, siempre vamos a convivir. Y esto llévelo a su familia, a su matrimonio, a la relación con nuestros hijos. Nos vamos a equivocar un montón. Y vamos a hacer un montón de cosas bien también, ¿sí? Por ahí no quiero que usted se lleve una mirada tan negativa en esta mañana. Pero esto es la iglesia. Esa especie de contradicción que en realidad es una paradoja en donde vamos a convivir siempre con esto, que lo tenemos que aceptar para poder construir una familia
que día a día vaya reconociendo su error, marcándolo, señalándolo, no para criticarlo, sino para decir, esto es algo que necesitamos combatir. Esto es algo en lo que tenemos que luchar. Esto es algo en lo que yo puedo colaborar a que crezca o lo que puedo colaborar a que esto empiece a desaparecer. Porque también esta convivencia y esta tensión no es para decir, somos así y bueno, siempre vamos a tener una de cal y una de arena. No, tampoco tanto. El tema de reconocer y de aceptar cómo somos es el primer paso para poder empezar a cambiar. Ahora, si no tengo error, ¿qué tengo que cambiar? No, yo no tengo que cambiar nada. ¿Por qué me dicen que yo tengo que cambiar si yo no tengo? No, tenemos muchas cosas para cambiar todavía. Tenemos mucho para cambiar. Y mientras nos quede espacio aquí en la tierra, vamos a tener que seguir cambiando, ¿sí? Por eso, algo que me parece importante, querido hermano, y creo que como un acto espiritual, también es necesario que lo podamos hacer. Si fue herido en una comunidad espiritual, le pido perdón en el nombre del Señor. Y le animo a que pueda soltar ese perdón, ¿sí? Le animo a que pueda soltar ese perdón. Si dentro de una comunidad espiritual fue la causa del dolor de alguien, de que alguien se haya sentido herido, lastimado, olvidado, no olvide que también podemos ir al Señor y pedirle que Él nos perdone si hemos ocasionado daño alguno y pedirle que nos ayude a reconocerlo y que podamos luchar contra eso, para no quedar prisioneros de este lugar. Quiero seguir avanzando y recordar esto, ¿no? Porque muchas veces he escuchado esta expresión de que la iglesia no sirve y en realidad yo creo y sostengo que la iglesia sigue siendo el plan del Señor, sigue siendo el camino, sigue siendo la manera, es lo que Jesús construyó, es lo que Dios inventó, no lo inventamos nosotros a esto. Esto fue plan divino desde el inicio. Ya tenemos idea de pueblo, de comunidad, de iglesia. Siempre Dios ha trabajado en esto, pero se equivoca, ¿sí? La iglesia sí funciona, sí sirve, pero también se equivoca. También dejamos que decir. También hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo. También somos, y vamos a hablar en alguna oportunidad de esto, también somos santos pecadores. O sea que somos santos, pero no tan santos. Estamos ahí conviviendo con eso. Y es parte de nuestra realidad que no debemos negar. Hay una cuestión que también tenemos que tener presente, ¿sí? Y tiene que ver con esa utopía que a veces nosotros tenemos, con ese sueño inalcanzable. La palabra utopía significa eso, un sueño, un ideal inalcanzable, que justamente eso nunca se puede llegar. Por eso es una utopía, ¿sí? Un mundo de ilusión que esperamos que pase. Y creo que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí?, un ideal de iglesia. Todos tenemos un ideal de iglesia. Todos tenemos una imagen de lo que la iglesia debería ser. Algunas cosas hoy las hemos mencionado y todos decimos, si yo fuera una iglesia quisiera ir a esta iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Creo que hoy hemos mencionado muchas de esas cosas, ¿no? Una iglesia donde siempre se predica a Cristo, una iglesia donde siempre esté la palabra, una iglesia donde todos salgan a predicar el evangelio, una iglesia que piense en lo social, una iglesia que arme una escuela, una iglesia que arme un hogar de ancianos, una iglesia que piense en los chicos, una iglesia que piense... Creo que cada uno de nosotros empezamos a pensar, ¿y cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es nuestro sueño de iglesia? ¿Qué es la iglesia que usted construiría? Si usted tuviera todo lo necesario para armar la iglesia, a su medida, seguramente todos tenemos un ideal de iglesia. Y cada uno de nosotros, algunos de esos sueños serían compatibles y otros no, tal vez sean bastante diferentes. Capaz que uno piense en esa iglesia que todo el día está en la calle predicando y otro piense en la iglesia que está todo el día adorando. No, mi ideal de iglesia es 5 horas de adoración, el Espíritu tocándonos. Qué linda la presencia. David dijo, es mejor un día, ¿sí? Cómo me gustaría estar ahí y disfrutar. Tal vez todos tengamos nuestro ideal de iglesia, ¿sí? El tema es que hay una cuestión. Porque ese ideal de iglesia a veces es golpeado por la realidad. Ay, yo quiero estar en la presencia de Dios 3 horas y media. Y la reunión dura 15 minutos. No, acá no se busca de Dios. Acá no está Dios presente, no se manifiesta. Me recuerdo muchos años atrás en una congregación donde fui parte, también una señora en una oportunidad me dijo, pastor, habíamos cantado ya como 40 minutos, pastor, tendríamos que seguir hasta que el Espíritu baje porque recién estamos empezando.
y ya... Yo ya no sabía qué más cantar. Pero bueno, ella pensaba que mucho tiempo de canto era lo mismo que la presencia baje. Y no necesariamente siempre funciona así, ¿sí? Pero lo señalo como el ideal que todos tenemos de la iglesia que debería ser. Ahora, hay algo interesante. Me topé con una frase, con una idea de un hombre que atravesó un momento difícil en su vida y también en la iglesia. Este hombre se llama Dietrich Bonhoeffer, es una persona que vivió el siglo pasado y que atravesó todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, especialmente la persecución y el holocausto en manos de Hitler. Era un hombre alemán que él no accedió a ser parte de la iglesia oficial, incluso fue una voz de denuncia frente a todos los avances que estaba haciendo el nazismo en esa época. Eso le valió terminar preso, encarcelado y morir durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene muchos escritos interesantes justamente que apuntan a la vida de la iglesia. Y la frase que él menciona es la siguiente: quien ama más su sueño de comunidad cristiana que la comunidad cristiana real, se convierte en un destructor de la comunidad. Me pareció muy interesante y muy fuerte esta frase. Quien ama más su sueño de comunidad cristiana, yo estoy enamorado de esta iglesia perfecta que me armé en la cabeza, si esa pesa más que la comunidad real que tenemos, esta comunidad sencilla y arrogante, como escuchábamos en la canción, esta comunidad que convive con las dos cosas, si amamos más ese ideal de lo que debería ser la iglesia, que la iglesia que tenemos y que somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestra santidad y nuestros pecados, si amamos más esa ilusión, en realidad nos volvemos en un destructor de la comunidad. ¿Sabe por qué? Porque empieza a pasar esto. Cuando somos, y le cambié la palabra, iba a poner soñadores, pero en realidad le puse ilusos. Cuando somos ilusos y soñamos en esa utopía de todo lo que debería ser la iglesia, claro, cuando miramos la nuestra y vemos que no está eso, no están las 3 horas de adoración, no están las calles llenas de predicadores, no están los estudios bíblicos todos los días, no están las cadenas de oración y las reuniones de oración de lunes a viernes, los 6 de la mañana orando, cuando no están las cosas que yo espero, ¿sabe qué empieza a aparecer? Yo sé que a usted no se le escapó, vamos a ponerlo en términos de otro. No, en esta iglesia eso no se hace. ¿Sí? No, esto no. En realidad se hacen muchas cosas. Tal vez no se esté haciendo mi ilusión de lo que se debería estar haciendo. Mi expectativa, mi sueño. O sea, cómo deberían funcionar todas las cosas. Y cuando está mi sueño y veo lo real y no acepto la realidad de las cosas, ¿qué empiezo a hacer? A juzgar, criticar, acusar. ¿Sí? Y termino haciendo algo, ¿no? Alienándome de eso. No, yo no soy parte. Esta iglesia es así, yo soy mejor que eso. Y es una de las cosas que tenemos que corregir. Ahora, cuando somos realistas y decimos, tengo un sueño, pero la iglesia que tengo es la iglesia de mis hermanos, carne y hueso, que son muy buenos y al mismo tiempo todos tenemos nuestros errores. Cuando empezamos a aceptar esa realidad y la empezamos a abrazar como mi familia, ¿sí? Mi familia con el hijo rebelde, con la oveja negra, con mi familia como es y como son las nuestras familias, donde está el más lindo y el más olvidado, donde está el tío que siempre queremos que venga al almuerzo y el tío que no queremos que nunca aparezca. Cuando amamos nuestra familia así como es, podemos empezar a vivir esto, amor, aceptación y perdón. Y yo le animo, ¿sí? Le animo a que podamos luchar por esa comunidad, que necesitamos seguir perfeccionándonos, aprendiendo, cambiando, pero que la bajemos a la tierra. ¿Sí? O sea, que la bajemos esto significa no solamente enamorarnos de nuestro sueño, porque en realidad ese sueño tal vez tenga que ver con un llamado que Dios me esté haciendo a involucrarme en determinado aspecto, ¿sí? Pero que mi llamado, que mi ilusión de iglesia, a mí, cómo deberían ser las cosas, no me aleje emocionalmente y afectivamente del hermano que tengo a mi lado, con sus virtudes, con lo que me hace bien, con lo que no me hace bien y con todo lo demás. Entonces yo le animo a que podamos ser esta comunidad de amor, de aceptación y perdón.
No diciendo, bueno, nosotros somos así, así nos vamos a quedar toda la vida, somos un poco de esto, un poco de aquello. No. Tenemos que reconocer nuestros errores, aceptarlos para enfrentarlos y seguir cambiándolos, porque el llamado sigue siendo el mismo, presentarle al Señor una iglesia santa, sin mancha, perfecta, pero que deja un poco al lado la hipocresía. Y para ir finalizando, ¿sabe? Quiero hablarle acerca de cuál tiene que ser justamente nuestro llamado o el llamado que le hago al que podamos todos involucrarnos en este aspecto. Y para esto tan solamente quiero leer un párrafo de la Biblia que se encuentra hacia el final. Primera de Juan 4:7 en adelante. Le animo a que preste atención, no está en pantalla. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cierra todo este párrafo Juan diciendo lo siguiente. Resume toda esta teoría que viene expresando, lo resume de esta manera. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento. El que ame a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. No hay nada más fácil que criticar a la iglesia, porque hay cosas que la iglesia nos hace mal. Pero yo le propongo que podamos llevar adelante un caminito que es un poquito más difícil, y vio lo paradójico de Jesús, que Jesús siempre nos presenta el camino más interesante para transitar, y es el camino del amor. Es el camino de aprender a amarnos, de aprender a perdonarnos, de aprender a vivir como familia. Porque mientras pensemos solamente en lo que yo sufro y no estoy dispuesto a amar, a aceptar, a perdonar y a ayudar a cambiar, nada va a pasar. Y vamos a seguir siendo la iglesia que no nos gustaría ser. Pero si adopto este llamado de decir, tengo que aprender a amar a mi hermano, cuando acierta y cuando se equivoca, cuando triunfa y cuando pierde, cuando está bien y cuando está mal. Tengo que aprender a amar a mi hermano cuando me acompañó y cuando me dejó solo, cuando estuvo en las malas y cuando me dejó de garpe. ¿Sí? Tengo que aprender a amarlo. Esa es la comunidad que le animo que podamos construir. Una comunidad que no es perfecta y que no tenemos que olvidar la paradoja. Seguimos siendo barro, que contenemos el tesoro, pero que seguimos siendo barro. Y eso nos va a ayudar a que cada día podamos ser mejores. Entonces, la pregunta con la que quiero que nos podamos ir es, ¿y cuál es mi compromiso frente a la carencia que veo? Frente a lo que me dolió, frente a lo que me pegó, frente a lo que me hizo mal. ¿Cómo me comprometo frente a eso que no está y que debería estar? ¿No será que Dios me está haciendo un llamado y que por amor a mi hermano tengo algo por hacer? ¿Tengo algo para dar? ¿Tengo algo por contribuir? Tal vez sea muchas de las cosas que Dios está movilizando en nuestros corazones y no lo vea como un punto de partida de competencia,
sino que lo tenemos que ver como un punto de partida donde Dios nos está llamando a que podamos involucrarnos en esa comunidad que Dios está construyendo, ¿sí? Muchas veces vamos a dar para hablar, pero que también podamos dar para hablar en reconocer quiénes somos, pero que estamos enfrentando ese fantasma que a veces no lo queremos reconocer porque nos da miedo encontrarnos con esas cosas, pero que no nos escapamos más y que le hacemos presente. Le presentamos batalla, luchamos contra él. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie.